Bien, queridos hermanos, Shauka'a, una vez más en sus hogares a través del programa Platiquemos de parte de la Iglesia Centroamericana Filadelfia, Archien Cerro de Oro. Pastor, bienvenido en un episodio más de Platiquemos. Hermanos, muchas chava porque ya con la en sintonía y muchas chava porque no cachat en diferentes medios que con la que me crea y ahora hijo chaa dependiendo la hora que atet este programa. Valerio, ¿sobre qué no se va que me crea? Pastor, en este programa lo vamos a hacer un tanto diferente porque yo sé una parábola que nuestro Señor Jesucristo han relatar cuando es que entre los hombres en esta tierra, y es una de las parábolas que hermanos, hablamos de el rico y Lázaro. Esta parábola sin duda alguna a gashan o a no leer, pero muchas veces no le dudas y por eso en esta noche en Cajó han resolver ciertas preguntas que no han surgir así que hermano, hermana, en sintonía, que está al pendiente de cada una de las preguntas para que resolver esta duda. Bien, pastor, empezando con las preguntas primeramente, en cuanto a esta parábola, si esta parábola Jesús o fue un suceso que se en los tiempos de Jesús, porque que un viaje a Jesús. Bueno, hermano, nuestro propósito es que de la palabra. Y la pregunta, sin Valerio, ¿habrá pasaje? ¿Es una parábola o es una historia real? Bueno, parábola con un simbolismo, donde nos lleva una enseñanza, ¿sabes? Y Jesús bien, porque en todas sus prédicas siempre usa parábola, Valerio, para que los que quieren entender el mensaje de su enseñanza, y siempre usa parábolas que suelen simbolizar el reino, simbolizar el cielo, la vida humana, de muchas maneras, para que ahora con este pasaje o con esta historia que con la Biblia va, de acuerdo a la teología va, giras parábolas pero aquí hay un nombre, entonces, de Lázaro. Entonces, ahí sí que decir los grandes teólogos que realmente fue una historia verídica que trajo Jesús de niño o mismo en su vida, porque no puede mencionar un viaje. Entonces, de acuerdo a la teología, en una parábola, una vez un viaje, porque siempre es un simbolismo. Pero aquí hay un nombre y hay dos hombres con una historia real y verdadera que Jesús. Aunque cuando hay mucha interpretación, pues, pero es parábola. Es parábola. Y cuando mi parábola, todo lo que pasó no es real. Es como ciertas parábolas nuestro Señor Jesús cuando no ciertas comparaciones, porque si esto no va a llamar la atención, hermano, porque no mencionar Jumbia. En cambio, otras parábolas cuando el hombre sabio y el hombre necio y Jesús solo que una persona teatrijo una acción construir un church pero no menciona nombres, a diferencia de esta historia, podríamos decir, sí Jesús natá un viaje. Así que, queridos hermanos, how historia espantar puede ser en los años anteriores, antes de Jesús nalesh, o pudo haber ocurrido en los tiempos de Jesús. Por eso la gente va cuando natá Lázaro, entonces las personas rápidamente quieren ubicar cómo pasó esto. Y pastor, que
una persona que vio, parecía tenerlo todo, porque normalmente cuando las personas están prosperadas, con bienes, nunca cree que están bien. Muchas veces nunca chopan. Y cuando un que está sufriendo, lo mejor limosna, en las calles, va. Nunca chopan, o sus antepasados, pero en esta ocasión que no relatar Jesús que pero Lázaro, que dice la parábola o la historia que los ángeles al seno de Abraham. Entonces, ¿cuál era la diferencia, pastor, entre estos dos hombres? Si a la vista humana Lázaro estaba mal. Bueno, realmente, hermanos, tal vez ni ponch que el rico Macrib Yumil y eso es, Valerio, es falso, es mentira. Que la diferencia es que el rico tenía todo y a Lázaro le faltaba todo. Pero rápido, Valerio, que hay otra vida después de esta vida. Esta historia que porque Valerio habrá casliman ha mis Biblia en Bena 70 o 80 los más fuertes, que 90, incluso en que hasta 100, incluso en que hasta que poquito más de 110, 120. Dice que miércoles hay una noticia que el más longevo, más en Guatemala, 127 el Junat. Pero al final, ¿cómo está? Pero la otra vida que después de los 127 años, entonces Jesús en esta vida al rico le sobraba de todo. Pero en la otra vida comenzó a sufrir. Entonces, hermanos, que hay dos vidas. La que estamos viviendo, que me cree Valerio, y la vida futura. Entonces, Jesús, y de verdad, Valerio, es que Biblia no que entonces, Lázaro, Biblia, es como ángeles. Así, no sé, pero el rico seguramente importantes en ese su tiempo, y los grandes personajes, su entierro, todo fue una fiesta. Pero en Hatzat que ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Es que Dios esa es la diferencia. Que Dios y Shoban lo que no se haría Shoban. Porque si un rojo se vestía de lino fino. Hacía los no sé, sino que banquetes ya. Y banquetes, Valerio, de acuerdo al tiempo judío, pero no van a la semana, no, sino que este hombre hacía todos los días banquetes, comida en abundancia. Pero Dios no es que no creía en Dios, sino que no quiso hacer lo que Dios rogó. Porque sí, que Dios, porque él es judío, y todos los judíos que con Dios,
Pero la diferencia es que Lázaro, yo a Dios, y el rico, yo y no quiso hacer lo que Dios quería. Entonces, en esto muchos, Valerio, creen en un Dios. Es que un Dios, saben que hay un Dios. Pero el asunto, que ven lo que Dios trajo. Entonces, esa es la diferencia entre Lázaro y el rico. Lázaro, super voluntad de Dios, y el rico no quiso hacer lo que Dios quería. Sí, a lo mejor, pastor, este rico en Chapanán, este rico tenía todo, pero Santiago, a lo mejor no vi que arruinaba, que creía en Dios, a lo mejor decía que sabía de las leyes, pero no vivía lo que vivía la ley, porque la ley no que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, pero estaba Lázaro, que era un necesitado, y en la parábola, que Lázaro quería comer las migajas que en mesa, y que Lázaro pasaba a lo mejor cerca de la casa o a la puerta de la casa del rico, y pero este rico comió mal bien, pero ni siquiera se encontró compartir al necesitado. Y con esto no vamos a que uno se gana al cielo, sino que la verdadera fe nunca frutos. No vi Santiago, atena bien a Dios, está bien, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Aningarán no fecha por mis obras en Santiago. Entonces, la fe, hijo, que creemos en Jesús, no es solo de decirlo, hermano, no solo es de decirlo, sino que con fruto, nuestra fe. Y pastor, cuando el rico Shikam fue a un lugar de los muertos, con la palabra de Dios, el Lázaro, el pobre, el mendigo, fue llevado al seno de Abraham. Entonces, ¿cuáles son estos lugares, hermano? ¿Cuál es el lugar de los muertos y cuál es el seno de Abraham? Pues, antes de que Israel contestar esa pregunta, Valerio, sí que voy a recalcar lo que hace poquito. Que realmente lo que no quiso hacer el rico es ayudar a Lázaro. Porque es judío, vinca mal Dios que mi vida. Ditzapita y que vivió, ditzapita y vamos que vivió, sino que y tan cerca estaba el pobre, o tan cerca estaba Lázaro con un rico, que el rico sino que sencillamente lo descartó de su mente, de su pensamiento, tan cerca, pero la actitud del rico era una separación como que de un océano a otro océano, que muy aquí, pero estaba tan cerca, porque el rico no quería hacer la voluntad de Dios. Pues, esta enseñanza el que no quiere hacer la voluntad de Dios es porque no tiene fe en Él. Y si no tienes fe en Él, es porque no cree en Dios. Sí sabe que con Dios, ese es el asunto. Y muchos, porque se joden un bioma, si no tiene con Dios. Y que se joden un profesional, si no tiene. Ahora, ¿cree en Dios? ¿Hace lo que Dios quiere? No. Entonces, esta es una enseñanza, hermanos, que una diferencia entre Lázaro. Ahora, aparte de la pregunta de Valerio es que porque en la Biblia que tashkomha biom en el Hades shirin abrilla o chpam con el war shirin abrilla, pero ojar tiempo, hermanos, para que me puedan entender. Hades kolibal knumqija pero que no entra na parte los que me pentan lo que enrojó Dios, y na parte los que ven picas rimar lo que ni haría Dios.
Hades trajo Biom y Hades con Lázaro. Solo que Chirón que no entra. El rico va a abrir mi Biblia que está en un lugar de tormentos. Mientras que Lázaro morirá como ángeles y ya al seno de Abraham. El seno de Abraham viene siendo, Valerio, el paraíso que se mostra el hombre de cruz para Jesús. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el seno de Abraham viene siendo el paraíso que a Jesús trae el hombre, y el hombre creyó en Jesús y prácticamente estarás conmigo en el paraíso. Entonces, abarca como Abraham, abarca como Jesús. Abarca como Abraham está en el paraíso que Jesús. Ahora, el lugar que vio es un lugar de tormentos, es la antesala del infierno. Entonces, otra enseñanza que no hay a Valerio. Habrá pasado y convierte porque no esta historia. Los que en Kikomila, Valerio, los que en Kikomila, los que no han creído en Jesús y ni Komila, en Kipona, al lugar de tormento. No un infierno, no al lugar de tormento, a Bartrash, entonces, cualquier joven que come el camecreo o un comchuvag y no creyó en Jesús, mucho hachtar caslimal tra Jesús, desde ya, somos ponrir sufrimiento. Pero jara sufrimiento va, shikon adelante, shon bestak comedor, con achinas que en el slap más adekapam. No es el infierno, sino que es un lugar de tormento, pero de sufrimiento. Entonces, este es algo, hermanos, que va bien, no coja vivos, que lo que mi mier Valerio, que caslimar después de la muerte, no quiso hacer lo que Dios vio y pone en lugar de tormentos. Lázaro, yo pensé caslimar lo que Dios y llegó al paraíso, a Bartra, como a Jesús, seguramente como Abraham, a Bartra, como a todos los profetas del Antiguo Testamento, pero entonces, si es el paraíso, prácticamente es un lugar de paz, de tranquilidad, de gozo, mientras que el rico comenzó a sufrir. No sé si respondo a tu pregunta. Entonces, queridos hermanos, a lo mejor no en esta pregunta que es el Hades o dónde es el lugar de tormento. No es el infierno, pero sí es un lugar donde Kungan, Shinkatsu, somos observadores en la historia, ¿va? El rico no que está sufriendo, que desea tan siquiera una gota de agua y no que estoy sufriendo en esta llama. Entonces, todavía no es el infierno y hay un gran sufrimiento. Entonces, queridos hermanos, es importante que depositar la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque el infierno sí existe, el lugar de tormento sí existe, y el paraíso, el cielo sí existe, es una realidad. Nataj dice que una vez un filósofo que enfrentar aquí que es un ateo, y este filósofo cristiano no dijo el ateo es que ¿por qué tengo que creer en Dios que no es ateo si no existe? Entonces el filósofo cristiano filosóficamente, no bíblicamente, mi filosofía tiene mayor fundamento que el tuyo, Nermak. Porque hasta también que no existe nada, que después de la muerte o después de esta vida ya no existe otra vida, no hay nada más allá. Está bien, no existe nada. ¿Qué pasa el día
si creo que no existe nada, Kinkam, y no existe nada, también tenía la razón. Pero si yo paso creyendo que sí existe algo más después de la vida y muero, y si hay algo, la gano. Pero mata, y si existe, lo pierdes todo. Entonces, filosóficamente, tengo más fundamento. Creer en Dios tiene más fundamento, porque yo no pierdo nada con creer, pero tú sí pierdes todo por no creer. Entonces, queridos hermanos, va a una breve pausa, como la que viene en un instante, y vamos a continuar con las preguntas acerca de esta historia. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad estamos hablando de la historia del rico y Lázaro, y muchas cosas a través de esta historia. Y queridos hermanos, pastor, la historia que el rico quería pasar o quería tan siquiera en Mac Lázaro, pero Abraham no vitra que entonces, ¿cuál es ese abismo que estas dos personas? Porque lo que acá mencionar fuera de cámaras, que las personas no perdemos la sensibilidad, porque en la historia que el rico no ve que estoy siendo atormentado, esta llama. Entonces, ¿nos puedes explicar esto, pastor? Hermanos, una vez más, que esta historia que sochol Jesús, porque no cochcabach, que con Valerio, quien como así lo que se diga, munja ente perder nuestra sensibilidad, lo que gana. Porque si gana gozo, quiero que sacam, y si rompien, rompien, y va a ver chuchilepa, coja harakuin hermanos, gana ruki una snack, y gana ruki una snack, y haraba munja en perder, sino que nos por siempre gokuin. Porque si visteran perder Valerio, no sentiríamos el gozo y la felicidad en el cielo. ¿Verdad? Visteran perder nuestro sentimiento o lo que sentimos. Y lo mismo los que van al tormento. No quieren truqui tormento, porque se como ni siempre los ateos. Y realmente no es que sino que nuestro sentimiento es perder nuestra sensibilidad, es perder que canal ruki y canal felicidad. Esto tanto es el sufrimiento del hombre rico Valerio que ni arigen toa, pero Abraham mitra morco cuenta va a ver pam bilba Abraham bir es que con la julum la sivan que los que cola en el paraíso no pueden pasar a Bartra y como biom al lugar de tormento, ni los que cochpam tormento vamos que cuentan que ashpuna en el paraíso, porque con separación. Es la separación que cola Jesús vir que con Sivan, pero son simbolismos, son curtek no baja Jesús para que él cabech que jara Sivan, si es que Sivan o cochen unas choriongshin prácticamente muna tu cuenta nas ulticht y si cobrar días hermanos que tienen ponch cabech los que van al lugar de tormentos, los que van a ir al infierno, Valerio, jamás se escaparán de ahí. Y los que se van al cielo, nunca más regresarán.
Entonces, ¿para qué regreso en este mundo? Va a traer sufrimiento, va a traer ¿para qué quiero regresar? Por ejemplo, cuando nos casamos con Valerio, muchos su tristeza, su lágrima, poneme, me cojo, moja, kuminak, porque el Jolikuin, pero me tenía oportunidad de trabajar kuminak. Porque llegó, si es cristiano, llegó una felicidad que nadie lo quiere abandonar, y ni porque quieren, nunca lo van a abandonar, porque no hay salida. Y lo mismo los que van al tormento, otra vez, que sabrá así, jamás de los jamás, que el Petra, Shiva Shehon Lekita. Entonces Jesús hará una enseñanza, no ya y no con este pasaje, hermano, de los que se van al lugar de tormento y después al infierno. No hay escapatoria. Canataje el apóstol Pablo, queridos hermanos, que el hombre, está escrito para el hombre que viva una sola vez y después el juicio. Así que, Canataje, pastor, después de la muerte ya no hay solución, ya sea sin Shanimata o un chanto obedecer las leyes de Dios, sus enseñanzas. No hay vuelta atrás. El tiempo es ahora de ponernos a cuentas con Dios, de ponernos, de reconciliarnos con Dios o aceptar el sacrificio de Jesús, que es suficiente para rescatarnos de esa oscuridad, pero estando en esta vida. Entonces, pastor, esta historia, el rico dice que llegó a chalar. Una cosa ahí es de que las personas no pierden la memoria. Entonces, ¿qué hace chalar? Y cuando nunca yarita que un familiar tenga el mismo padecimiento. Pero el rico ya estando en la otra vida, por favor, Lázaro, pero Abraham no es posible. Aunque mata, porque tienen a Moisés y a los profetas. Entonces, ¿cómo se refiere? ¿A qué se refiere Abraham cuando no vive Moisés y los profetas? Porque en el tiempo de Jesús estas personas ya habían fallecido. Y seguramente a tu hermano en esta pregunta, ¿a qué se refiere Moisés y los profetas? Sí, antes, Valerio, antes de contestar esta pregunta, sí que me lo va a decir cuando de que los muertos, los que yo y los que se van al infierno, al lugar de tormento, muy que cuentan en blopa. Y con creencia, con hijo, que es que yo soy romchat, yo soy resruom, se va a echar, si vishak como va a ser slapubat, ser slapchakach, es mentira, porque los muertos, muy que cuentan en él, entonces, no es lo va Asrum o una Asrum es un espíritu malo, pero nunca tu familiar que acaba de morir. No es malo. Cuando Abraham, ahí tienen a los profetas y a Moisés, es que se encuentra que va a haber chuchuliev. Coja con chulik Dios vana. Los profetas que son de Dios, Moisés, soy de Dios, mas sin embargo el pueblo fue incrédulo, los profetas, y el pueblo fue incrédulo. Y lo mismo cuando Jesús vio esta parábola, que va a haber chuchuliev, yo lo vi y va a haber chuchuliev, no va a creer. Porque ahí están los profetas y ahí está Moisés. En este caso, ahí están los hermanos que predican. Ahí están las iglesias. Aparte de una parábola del Señor. Pero va a haber la salvación.
Oímos la palabra, lo creemos, somos salvos. Y si no, bueno, es que ya puedo cara a eso se refiere Jesús, que va a ver coja salvación, porque yo el Evangelio. Ahí en el cielo ya no hay predicación del Evangelio. Bueno, Pastor Dios Chava, por responder a estas preguntas, y Dios Chava, querido hermano, querida hermana, o amigo que va a sintonizar esta programación, para la próxima semana, si Dios así nos permite, la vida con otro tema u otras preguntas para responder. Si te tienes una pregunta con relación ya sea a este tema o algún otro tema en la Biblia, se pueden atacar pregunta, el número de teléfono que aparece en tu pantalla, y así van responder. Pastor, de último, Moisés y los profetas y está la palabra de Dios escrita, que está el Pentateuco que Moisés se magna, y está también los libros que se magnan los profetas que Dios está el Nuevo Testamento que habla de nuestro Señor Jesucristo. Está el mensaje que de nosotros depende vivirlo y aceptarlo. Que el Señor nos bendecir en esta semana, Pastor. Hermanos, una vez más, ver que esta palabra, esta plática haya sido de bendición para Caslimar, y nos trae ver el próximo domingo.